Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión de nuestra semana 2 de nuestro módulo 5. Si me pueden contestar en el chat si me escuchan para que podamos dar inicio a nuestra sesión. Muchísimas gracias, Magnolia. Muy bien, pues bienvenidos a todos los que se van sumando a la sesión o los que vayan a ver esta sesión de forma grabada. Nos encontramos ya gracias Valeria, nos encontramos ya en la semana número 2 de nuestro módulo 5. ¿Qué hicimos en la semana pasada? Pues empezamos nosotros a adentrarnos lo que es al tema de la argumentación. Empezamos a identificar obviamente la importancia de esta, cómo nosotros podemos argumentar o incluso argumentamos en diversas situaciones sobre cualquier tema y obviamente es algo que todos hacemos. Decíamos obviamente la importancia porque nos permite a nosotros persuadir, convencer, justificar, mostrar avances, ideas importantes cuando nosotros trabajamos obviamente con la argumentación. Y primero también en nuestra primera actividad integradora de la semana pasada empezamos identificando en un texto cuáles eran los argumentos o ideas también que el autor nos estaba presentando. Y terminamos nosotros construyendo un argumento. Ahora, en la segunda actividad, ya trabajamos directamente ya construyendo argumentos que nos dieron paso lo que fue un ensayo. Entonces, poco a poco hemos ido trabajando con esta parte de los argumentos. Así que vamos a ver esta semana 2 qué es lo que tenemos que hacer. Acuérdense que en esta primera sesión de este día del miércoles, nosotros vamos a ver algunos puntos importantes, temas importantes de la semana. Y vamos a explicar las actividades integradoras. En nuestra sesión del viernes vamos a dar algunos tips para el desarrollo de estas mismas actividades integradoras. Entonces, vamos a ver en esta semana 2, argumentos y diálogos argumentativos. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. El propósito de esta semana es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con una actitud crítica a propuesta de solución. Acordémonos también que, por ejemplo, uno de los objetivos del argumento o de crear un argumento es presentar una solución a problemas que se estén planteando. Aquí en esta semana, pues vamos a identificar problemas que atañen directamente a la sociedad, como pueden ser naturales, matemáticos, comunicativos, sociales, con la finalidad de que desarrollando un argumento nosotros presentemos propuestas de solución. Entonces, ¿qué vamos nosotros a realizar o qué vamos a hacer o temas importantes esta semana? Primero es necesario identificar que cada una de las semanas cuenta con un foro aprendiendo. Acuérdense que este espacio del foro aprendiendo nos permite a nosotros plasmar nuestras dudas, inquietudes o leer incluso las mismas dudas que otros compañeros han tenido para poder aprender de ahí o obtener la misma respuesta. Recordemos también que el foro aprendiendo nos sirve para hacer una reflexión de lo que vayamos viendo a lo largo de la semana como tema y no que se quede como un tema aislado. Tratamos obviamente de reflexionar este tema en nuestra vida cotidiana y el impacto que tiene dentro de ella. Así que los espero en el foro, es un espacio también para que ustedes pues vayan conociendo a sus compañeros porque es un espacio de comunicación entre todos. Es un espacio de comunicación en la comunidad de aprendizaje que nosotros tenemos. Y pues es importante que en este tipo de espacios nosotros fomentemos lo que es el respeto y obviamente la tolerancia. Así que pues los espero en el foro para que vayamos creciendo juntos y vayamos ahí aprendiendo nuevos temas. Uno de los temas importantes y que a veces son algo conflictivos, ¿verdad? Es el desarrollo
de la comprensión lectora. Nosotros tenemos muchos textos. Tan solo la semana pasada empezamos a leer un texto sobre la lectura en la época de Internet, cómo ha ido avanzando y cómo la tenemos actualmente. Entonces, muchas veces nos llegan a nuestras manos textos y no sabemos ni siquiera cómo leerlos y cómo trabajarlos. Vamos a ver en esta pequeña infografía un conocimiento sobre lo que es importante en la comprensión lectora. Dice la comprensión lectora en los mexicanos. Conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la universidad en México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la posibilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? Y ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué? Pues obviamente el que nosotros tengamos una buena comprensión lectora nos permitiría pues saber hacer un buen trabajo porque estaríamos cumpliendo con las indicaciones que se nos están solicitando. O a lo mejor también lo que se nos pide con un texto es adquirir un conocimiento nuevo o aprender lo que sería una serie de procesos. Entonces sí necesitamos mucho lo que es la parte de la comprensión lectora. Vamos a ver algunos porcentajes o fechas o cifras que son importantes para nosotros. 9% muestran un dominio de la ortografía y acentuación. Fíjense, nada más son 9% de un mundo de 100%, es muy poquito, ¿no? El porcentaje. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. 5.9 el promedio en comprensión lectora. Casi, o sea, ni siquiera estamos llegando al 6 de calificación. 7 de promedio en comprensión auditiva. ¿Cómo mejorar este tipo de problemáticas que tenemos en el tema de la comprensión lectora? Pues empezar desde pequeños, o si no lo hemos empezado, es una gran oportunidad para que ahorita lo podamos hacer. Que los padres promuevan la lectura en casa, al menos 20 minutos diarios con sus hijos. Recordemos que no necesitamos, ¿verdad? Para la edad que tenemos, que tengamos a nuestro padre a un lado para que nos diga que tenemos que leer. Podemos hacer estos 20 minutos nosotros diario para que podamos empezar a desarrollar lo que es el hábito de la lectura. 20 minutitos diarios. ¿Qué podemos hacer? Pues hay muchos libros que se pueden descargar desde el internet con lectura rápida. Ahorita vamos a ver algunos espacios y que nos pueden ayudar a mejorar esta comprensión lectora. Al finalizar la lectura, platicar sobre lo que se comprendió del texto y generar una reflexión sobre lo leído. ¿Qué fue lo que entendimos? Vamos a hacer una misma reflexión nosotros sobre lo que nosotros leímos y qué fue lo que nosotros entendimos, para que nosotros podamos ver y con esto medir los conocimientos que hemos estado adquiriendo. Revisar con los hijos las palabras que se omitieron o que leyeron de manera incorrecta. Nosotros mismos podemos identificar aquellas palabras que realmente omitimos y volvemos a tomar el texto y podemos identificar aquella palabra que nosotros incluso la leímos mal. Este estudio fue aplicado a 4,351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas en el área metropolitana de la Ciudad de México. Nos permite identificar un problema. Recordemos que independientemente de que nosotros hacemos muchas lecturas cuando estamos revisando los recursos de Prepa en Línea CEP, también es un área de oportunidad porque estamos identificando un problema. ¿Se acuerdan del propósito que decía? Pues vamos a poder en esta semana presentar o plasmar diversas situaciones que se han planteado ante alguna problemática en específico. Y esta podría ser una gran oportunidad para que empecemos a desarrollar un argumento.
Tenemos aquí, les comentaba yo que ustedes pueden incluso trabajar con algunas lecturas desde su celular, así que vamos a ver algunas aplicaciones que nos pueden ayudar para este fin. Tenemos la aplicación de audiolibros o tan solo ustedes pueden ya incluso buscar en YouTube audiolibros y ahí pueden tener muchísimos libros que ustedes pueden tener de lectura. O si no, descargar desde la tienda que le dé servicio a su celular alguna aplicación de audiolibros para que ustedes puedan empezar a escuchar algunos libros en formato de audio. Tenemos el Wattpad. Y si aún no conoces el fenómeno Wattpad, todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a esos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. O sea, no solamente tenemos la oportunidad de leer esas historias, sino que también nosotros podemos escribir nuestras propias historias y compartirlas en comunidad para recibir una retroalimentación positiva y poder mejorar. Así que tienen aquí a Wattpad, que es una gran oportunidad para que empezamos a practicar la parte de la redacción. Tenemos otra aplicación que es lectura rápida. Esta app gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectores. Sin duda alguna, con que funcione en alguien, ya habrá aumentado el gusto por la lectura. Es solo para Android quien tenga este servicio de Android en su celular. Entonces, podemos utilizar esta aplicación de lectura rápida y por medio de ejercicios nosotros podemos mejorar esta parte de la comprensión lectora que nos hace falta mucho, sobre todo cuando estamos en la parte de la formación académica. Muy bien, vamos a empezar con nuestras actividades integradoras para poderlas explicar de forma muy detallada y poder resolver algunas dudas que se vayan planteando. Vamos a iniciar con nuestra actividad integradora 3 titulada Investigar para documentar. Vamos a ver cada uno de estos puntos y los vamos a explicar de forma detallada para que no quede ninguna duda. En el punto número 1, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar, por ejemplo. El debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Que si vamos a partir de nuestro tema general que viene siendo la legalización de las drogas, y ahí vamos a saber cuál es la postura o cuál es el enfoque que le vamos a dar a nuestra investigación. Para lo cual entonces nosotros debemos decidir esta postura que nosotros vamos a dar. Una vez que nos hayamos decidido la postura que vamos a hacer en torno al tema de la legalización de las drogas, vamos a escoger por lo menos 2 disciplinas en la cual queramos abordar esta postura. Por ejemplo, biología, derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística, economía. Si, por ejemplo, ustedes escogieron la normatividad en otros países, podrían una de las disciplinas que les puede ayudar para tener investigación sobre este enfoque es el derecho, que obviamente maneja todas las legislaciones. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática, es decir, a dónde vas a buscar y qué vas a buscar y cómo obviamente lo vamos a buscar. ¿No? Si queremos buscar en internet qué páginas vamos a acudir, vamos a trabajar, por ejemplo, utilizando buscadores académicos, entonces tenemos que definir de qué manera vamos a hacer esa búsqueda. En el punto número 4, busca información en internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Que si vamos a ver, sobre todo, información documentada que nos dé alguna respuesta o datos importantes
sobre el tema que nosotros estamos tratando y relacionado sobre todo con la postura que nosotros estamos buscando. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. Para esto me voy a permitir adelantar un poco lo que es la presentación para irnos al punto de un texto argumentativo. Se nos pide obviamente desarrollar un texto argumentativo, así que vamos a escuchar este video, vamos a ver y escuchar este video que nos va a dar más conocimiento sobre cómo escribir un texto argumentativo. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas 2 cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación.
En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Recuerda que Te lo explico
Muy bien, pues ya tenemos aquí con este video que nos han explicado de forma muy precisa lo que es cómo desarrollar un texto argumentativo. Recuerden que pueden ustedes volver a revisar esta sesión porque en cuanto terminemos la subimos a YouTube y ponemos aquí la liga para que ustedes la puedan revisar en el caso que así lo requieran. Muy bien, entonces aquí se nos pide que nosotros desarrollemos un texto argumentativo donde pongamos los argumentos y la postura en base al tema que quisimos y la postura que nosotros manifestamos. Después vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Y hay que describirlo. Posteriormente vamos a grabar un audio. Acuérdense que ya hemos hecho esto desde la semana número 1, donde grabamos un audio. Acuérdense que no vamos a leer todo el texto argumentativo, sino en el audio vamos a grabar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema? En este caso, la legalización de las drogas. Acuérdense subir, grabar este audio. Ya dimos tips la semana pasada que podemos en cualquier aplicación de nuestro celular grabarlo, subirlo a la nube como puede ser Google Drive o Dropbox y únicamente compartir el archivo de ese documento de audio. Acuérdense es obtener el enlace. Con esto nos da el link y únicamente hay que quitarle cualquier restringido que tenga ese link para que cualquier persona que tenga el link pueda abrirlo y ya adjuntar el link a tu misma actividad. Es necesario que se incluyan las fuentes de consulta a las cuales ustedes acudieron. Acuérdense que se les ha dejado material dentro del foro de novedades, como ustedes pueden citarlas de forma correcta. Recuerden, el compartir el link de una fuente de consulta no significa que hemos citado de forma correcta las fuentes a las que acudimos, ya que hay que compartir mayor información sobre este punto. Muy bien. Entonces, no sé si tenemos alguna duda sobre esta primera actividad, mientras compartimos ahorita algo de información sobre este punto. Aquí le voy a poner dudas, preguntas que tengamos hasta este momento. ¿No tenemos dudas, preguntas? ¿No? Muy bien. Pues vamos a compartir información importante. Acuérdense que estamos hablando sobre el tema de las drogas. Entonces aquí tenemos dos infografías muy importantes. Por ejemplo, la legalización de las drogas. Gracias, Magdalena. La legalización de la marihuana y despenalización de su consumo. ¿Qué postura tienen los mexicanos? Fíjense, esta es una investigación que realizó la Universidad del Valle de México acerca de cuál es la postura de que tienen los mexicanos sobre la legalización de la marihuana y su despenalización. Y aquí, por ejemplo, podemos ver 70% está de acuerdo con la legalización de la marihuana, 65% a favor del cultivo para consumo personal y 58% en desacuerdo con su comercialización. Pues vemos, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, las ventajas, despenalización de la marihuana para consumo recreativo y los porcentajes que van aquí. Por ejemplo, 66% buen aumento de los índices delictivos, 64% está de acuerdo con su despenalización, 48% cree que creará más problemas a la sociedad. ¿Qué podría ocurrir de legalizarse? El 67% dice considera probable que el cultivo de la marihuana beneficie a México y el 41% dice que considera que no habría cambios en la violencia asociada al narcotráfico. Se menciona en la parte final, obviamente, la metodología que se utilizó. O sea, los invito a revisar esta información que posiblemente les pueda servir para el mismo desarrollo de su texto argumentativo. Por ejemplo, aquí tenemos otros porcentajes interesantes. La marihuana en México, el 77% de los mexicanos no apoya la legalización de la marihuana. El 81% apoya la marihuana con fines medicinales. El 95% de los mexicanos dicen que no consumirían la marihuana que se legalizara. Entonces, vamos a seguir viendo, obviamente, la postura que se presenta en nuestro país. Ahora, les voy a pedir si podemos comentar en el chat con la finalidad de tener el porcentaje de participación dentro de esta sesión.
Entonces, únicamente, con muy pocas palabras. Vamos a responder primero. ¿Estamos a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Si ponemos a favor, ponemos por qué, de forma muy breve, y no vamos ahorita a darlo a un debate, sino simplemente estamos compartiendo nuestra postura. Si es a favor o en contra, ponemos a favor o bien en contra y decimos por qué con breves palabras dentro del chat. Nos vamos a dar un minutito para ello, por favor. Gracias. Muy bien, ya tenemos aquí nuestros comentarios. Magnolia dice, estoy a favor porque está comprobado que ayuda a reducir los síntomas de enfermedad sin cura. Y Valeria nos dice, yo a favor y mis argumentos es que al legalizarla bajarían los niveles delictivos. Muy bien, ya estamos participando tan solo con estas dos posturas que obviamente se pueden presentar. Vamos a continuar para ver nuestra siguiente actividad integradora de esta semana. Bueno, recordemos también que tenemos nuestros buscadores académicos. No los echen en saco roto, les da información veraz cuando ustedes lo utilizan y puede ser Google Académico o Redalyc, que ya les he recomendado Redalyc porque les ofrece el presentarles cómo se cita esa fuente de consulta desde diversos formatos. Vamos a ver nuestra actividad integradora número 4 de esta semana o la número 2, pero de esta semana vamos a participar en un debate. Hagamos un debate, se titula. Vamos a participar en un foro. Primero vamos a revisar el siguiente debate que se transmitió por el canal 11, titulado Legalización de la marihuana. Ustedes lo tienen ahí en pantalla y obviamente lo pueden descargar y está en YouTube. Vamos a reflexionar en una pregunta, pero no es lo único lo que vamos a dar respuesta. ¿Te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos? Recordemos que en todos los foros debemos de participar por lo menos 5 veces y cada una de las aportaciones tiene una indicación. En la primera aportación vamos a compartir un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y que te haya parecido más interesante o sólido. Hay que describir el por qué. Acuérdense, damos una postura, pero la justificamos. En la segunda participación vamos a compartir un argumento en contra de la legalización de la marihuana, que se haya planteado en el debate y que nos haya parecido más interesante o sólido y describir el por qué. Acuérdense que ahorita no estamos tomando una postura, sino únicamente estamos identificando aquellos argumentos a favor y en contra. En la tercera participación vamos a comentar cuál es la postura respecto a la legalización de la marihuana. Por lo menos debemos de construir un argumento. Acordémonos de que los argumentos están compuestos por premisas que nos llevan a conclusiones. Las premisas son ideas que nos van a permitir en un futuro tener lo que es una conclusión. En la cuarta aportación vamos a debatir la postura de alguno de nuestros compañeros que sea contraria a la de nosotros. Acordémonos aquí de fomentar el respeto y la tolerancia. En la última contribución, responde la réplica que se haya realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que definas tu postura debatiendo algunas de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Recordemos que en este espacio es necesario, como decíamos, fomentar el respeto y la tolerancia. Siempre dar respuesta a lo que se nos pide y
justificar lo que nosotros estamos diciendo. Estamos en un módulo de argumentación y es necesario pues practicar obviamente los argumentos. De igual manera, pues es necesario, si ustedes revisan la rúbrica que viene aquí en esta parte, si ustedes revisan la rúbrica, van a poder identificar que uno de los puntos que se califican son que ustedes hayan participado a lo largo de la semana. Entonces, recordemos, son 5 aportaciones como mínimo, hay que argumentar cada aportación, hay que participar a lo largo de la semana y fomentar el respeto y la tolerancia en este espacio. Y no se olviden, obviamente, de revisar la rúbrica, no tan solo lo que es en el foro, sino que ustedes pueden revisar las rúbricas de cada una de las actividades que tenemos en los módulos y sobre todo que se les dejan a ustedes para realizar. Las rúbricas, recordemos que son el espacio que nos da orientación de qué se espera de cada una de nuestras actividades y comúnmente está por columnas y podemos escoger revisar la columna que tenga todo el punto o el 100% o el 10%, el total de la calificación. Entonces revisemos qué se nos espera de pensamiento crítico, de actitudinal, de comunicativo, qué se esperan esos porcentajes y cumplamos con ello en nuestras actividades y principalmente lo que es en el foro. Recordemos que nosotros hacemos mucho hincapié en que ustedes utilicen un formato para compartir sus fuentes de consulta. Todo trabajo de investigación debe contar con obviamente documentos que justifiquen o que avalen la investigación que ustedes hicieron. Es por tanto relevante que estas referencias estén bien redactadas porque reconocemos así el trabajo que han tenido otros. Tenemos diferentes formatos que viene siendo la forma como nosotros presentamos las fuentes de consulta a las cuales nosotros acudimos. Puede ser APA o Chicago. ¿Qué es un estilo bibliográfico? Que es como presentamos las fuentes de consulta. Es el conjunto de normas que indican la información que se ha de incluir, así como el orden que debe presentarse al citar cuando se elabora un texto y se hace una bibliografía. O sea, la forma en que nosotros vamos a agregar los datos. Acuérdense que les decía, el compartir únicamente el link no significa que ya estamos compartiendo la información completa, porque no necesariamente nos está dando todos los datos y con esto nosotros no podemos justificar o evidenciar que sí realizamos una investigación de forma verídica y veraz. Recordemos también que tenemos 2 actividades formativas, lo que es esta semana, como cada una de las semanas, diálogo y búsqueda de la información. Es necesario que nosotros las realicemos, aunque recordemos que estas actividades no generan un porcentaje directo en nuestra calificación, si el sistema detecta que se hayan realizado y al final del módulo, el sistema, y ustedes lo pueden revisar en los recursos antes de la semana número 1, ahí pueden ustedes ver los porcentajes de cada una de las actividades y al final del módulo, el sistema genera un porcentaje de que ustedes hayan realizado todas las actividades, participado en todos los foros, revisado los recursos de principio a fin para que lo podamos hacer. ¿Cómo podemos dar respuesta a esas actividades? Pues nuevamente revisando los recursos de lo que es esta semana. No sé si tengamos alguna duda sobre las actividades que hay que hacer esta semana o preguntas hasta el momento, dudas, preguntas. Cuestionamientos, nada, ninguna, ¿todo bien? Bueno. Ya saben que si por ahí les surge alguna duda mientras están haciendo las actividades, pues escríbanme en la plataforma. Recuerden que cuentan con 24 horas para que les pueda dar respuesta. Si a lo mejor estoy trabajando en la plataforma, pues obviamente posiblemente pueda ver la pregunta y les conteste en el momento. Si no, tendríamos que esperar 24 horas para que podamos dar estas respuestas. Muy bien, pues les agradezco su atención. Gracias por estar aquí. Recuerden que en un momento más yo subo la presentación a YouTube y les dejo el link en el foro de novedades para que ustedes lo revisen en el caso de que así lo requieran y puedan tener la información que necesitan para el desarrollo de sus actividades. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el viernes. Acuérdense que los viernes son para dar tips para el desarrollo de las actividades o adquirir un conocimiento más, que sería nuestro plus, dentro de cada una de las semanas. Que tengan una excelente tarde.